Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Gaby, Leonardo, David, Blanca, Jorge, Katy, Aníbal, Mili. Shalom a todos, bienvenidos a esta segunda parte del pacto sellado que ya comenzamos la semana pasada. Bien, vamos a continuar analizando las partes implicadas en este pacto como aparecen en el capítulo 24 de Shemot. En primer lugar, el altar. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, dice en el Pasuk 4. El altar indica que no podemos guardar la ley de Elohim y que necesitamos ser redimidos, sino no necesitaríamos un altar. En realidad, antes de que el pueblo se enterara de la ley, ya había quebrantado sus requisitos, ¿no es cierto? Porque no podían salir de su situación, ellos necesitaban un altar para ser redimidos. El altar indica que ellos debían ser aniquilados y reemplazados por los sacrificios. Inicialmente los sacrificios ofrecidos en el altar eran un sustituto, pero finalmente este sustituto llegó a ser su reemplazo. Por lo tanto, el altar simboliza el madero e indica que debemos ser redimidos, aniquilados y reemplazados. El madero de Mashiach nos redime y nos aniquila al mismo tiempo. Entonces, como un sacrificio y como nuestro sustituto, Mashiach se convierte en nuestro reemplazo. Él es nuestro redentor, nuestro sustituto y nuestro reemplazo. Los hijos de Israel no debieron pensar que podían guardar la ley de Elohim, y ya que ellos eran pecaminosos, caídos y corruptos. Esto les era imposible, ellos no tenían la capacidad. La ley fue dada para que ellos vieran justamente eso, que no podían guardarla por más que quisieran. En lugar de intentar guardar la ley, debían ser redimidos, aniquilados y reemplazados. Esta es la manera de promulgar la ley divina decretada por Elohim. Es inútil que tratemos de guardar la ley de Yahweh, ¿no es cierto? Ya que no tenemos esa capacidad nosotros en nuestra carne caída, no tenemos la capacidad de guardarla. Ni siquiera hoy la tenemos. Hoy que estamos en la era de Shavuot, tampoco tenemos la capacidad, porque no nos esforzamos ni siquiera por crecer dentro, hacer crecer dentro de nosotros nuestro nuevo hombre como corresponde. No tenemos esa capacidad. Nuestra insistencia en vivir en la carne es prueba de ello. Como nadie puede guardarla, por eso las escrituras dicen que la ley no puede funcionar en la carne. En Romanín 8 dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne debilita a la ley. ¿Sí? Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Ya que la ley es débil por nuestra carne, lo que quiere decir que de ninguna manera puede redimirnos, ¿sí? Porque nuestra carne corrupta impide cualquier tentativa, Yahweh mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado para redimirnos, aniquilarnos y reemplazarnos. Y entonces ahora nosotros, los que hemos sido redimidos, aniquilados y reemplazados, tenemos a Mashiach en nuestro Ruach. Vivimos a través de él y no por nosotros. Insistimos en andar en la carne, estamos volviendo al vómito. Literalmente, como dicen las escrituras, estamos volviendo al pasado. Mientras caminamos conforme al Ruach, nuestro Ruach mezclado con el Ruach de Yahweh que mora en nosotros, va a cumplir en nosotros el requisito justo de la ley. Esto implica que exactamente, que ahora nos vamos a comportar al 100% de lo que manda la ley. Evidentemente no. Esto implica que a pesar de que continuamos cayendo una y otra vez, cuando Abba nos mira, ve a su Hijo y aplica a nosotros su justicia, siempre que haya arrepentimiento de nuestra parte en cuanto a nuestras transgresiones, a nuestros errores y a nuestras caídas. Evidentemente, si Él no ve arrepentimiento, no ve perdón en nosotros, entonces Él tampoco aplicará eso, va a quedar mirando y esperando hasta que la persona se arrepienta. Esta justicia la vamos a tener en plenitud en nuestro interior como propia verdaderamente. Si nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos en cada error que cometemos y volvemos a levantarnos y seguimos apoyándonos en él para continuar avanzando, como cuando un nene empieza a aprender a caminar y tropieza y cae varias veces hasta que aprende a caminar verdaderamente. Hola Mariel, bienvenida. Entonces, de esa manera podemos aplicar su
justicia a nuestra vida como propia, como parte de nuestra nueva naturaleza, será en plenitud cuando seamos resucitados. Mientras tanto, podemos tener la gracia de comenzar a aprender a vivir verdaderamente de esta manera, apoyándonos en él. Espero que todos quedemos impresionados por el hecho de que es totalmente imposible realmente de que el hombre caído guarde la ley de Elohim. Lo era antes y sigue siéndolo ahora. Esa sigue siendo una cosa, ni antes ni después de Mashiach, no antes de recibir la resurrección. Pensar que el hombre lo puede hacer es totalmente insensato. Moshe no era tan insensato como para pensar que los hijos de Israel podían obedecer la ley de Elohim verdaderamente. Por el contrario, según la revelación de Elohim y su requisito, él promulgó la ley al construir un altar. Al hacer esto, tal parecía que estuviera diciendo: ustedes, hijos de Israel, deben entender que necesitan ser redimidos, aniquilados y reemplazados. Miren esto que estoy levantando. De manera tal que necesitamos prestar mucha atención al altar. También tenemos las 12 columnas. En Shemot 24:24 vemos que edificó 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Según el uso bíblico, tanto en el Tanaj como en el Nuevo, una columna significa un testimonio. Por ejemplo, en Melahim Aleph 7, en Reyes 1, dice: erigió las columnas en el pórtico del gran salón, erigió la columna del sur y la llamó Jaquín, y erigió la columna del norte y la llamó Boaz, ¿no es cierto? Y son testimonio. Jaquín significa él establecerá y Boaz significa la fuerza está en él. Estos pilares permanecieron como un testimonio de que Elohim establecería el edificio, el templo, y que su fuerza estaría en él. Estas columnas no fueron elegidas para apoyar el templo, no tenían ninguna finalidad de apoyo, de sustentar absolutamente nada. No, en lugar de ser usadas como apoyo, permanecían ahí en el frente como testimonio de lo que Yahweh aún hoy está levantando. El Berij Hadashah habla también de columnas. La casa de Yahweh, que es la comunidad Elohim vivo, columna y fundamento de la verdad, dice Timoteo Aleph en el capítulo 3, hablando de la novia, ¿no es cierto? Hola Johnny, bienvenido. Esto significa que la congregación lleva el testimonio de la realidad divina de la edificación de Elohim. La novia tiene ese testimonio justamente de la edificación. En Shemot 24:4, las 12 columnas son también un firme testimonio de lo que Elohim es. Además, estas columnas representan las 12 tribus de Israel. Como dice, indican que a los ojos de Elohim las 12 tribus tienen que ser 12 columnas que testifican acerca de lo que Elohim es, ¿sí? De su esencia, de su ser. En otras palabras, los hijos de Israel deberían permanecer como testimonio que refleja a Elohim y lo que él es. Las escrituras contienen muchos cuadros, los hemos dicho muchas veces. Tenemos un excelente ejemplo de eso aquí en Shemot 24 con el altar y las 12 columnas. El altar nos dice que debemos ser redimidos, aniquilados y reemplazados. Los pilares declaran que debemos ser un testimonio de lo que Elohim es y también un reflejo de él, una vez que hayamos pasado por el altar. Por una parte, entonces, redimidos, aniquilados y reemplazados, y eso es básico e inicial. Y por la segunda parte, tenemos que llegar a ser un testimonio de Elohim y reflejarlo, y estar ahí en pie de manera tal que el que pase lo vea. Lo que reflejamos, por lo tanto, no debe ser nuestra capacidad de guardar la ley. Evidentemente, no podemos reflejar nada que esté en nosotros, nada que provenga de la carne. Por el contrario, debemos reflejar las virtudes y los atributos de Elohim, que es la ley misma. Eso es grabar la ley. Después de ser redimidos, aniquilados y reemplazados, tenemos que tener en cuenta esa parte. Recibimos el nuevo hombre para que ese nuevo hombre reemplace al viejo, no para que convivan más o menos agradablemente ahí adentro. Tenemos que reemplazar el viejo hombre, debe ser aniquilado, llevado a un madero, sometido y sacado del medio de nuestras vidas. Hola Hannah Miriam, bienvenida. ¿Por qué una vez, que llegamos a ser redimidos, aniquilados y reemplazados, llegamos a ser columnas? Justamente, esos son los pasos, ¿sí? Llegamos a ser el testimonio de Elohim reflejándolo. ¿Por qué
por qué motivo debemos ser reemplazados. Muchos dirán que por Mashiach, o sea, perdón, no por qué motivo, por qué cosa debemos ser reemplazados, o qué es lo que debería reemplazarnos verdaderamente. Muchos dirían que Mashiach, y es correcto, es absolutamente cierto, pero lo que muchos no ven es que Mashiach es la Torá, es la Dabar, es la ley, ¿sí? Por lo que si debemos ser reemplazados por la ley, no podemos hablar, ni siquiera mencionar, decir, voy a obedecerla, porque si yo voy a ser reemplazado por la ley, me voy a constituir en la ley. Ella tiene que ser parte de mi naturaleza. Obviamente, ni hablar de abolirla, ¿no es cierto? Que la gracia lo haya abolido y ninguna de esas cosas. Tanto el cristianismo como el judaísmo y el mesianismo actual están equivocados en sus intenciones, que no son exactamente las de Yahweh. Necesitamos ser reemplazados y esa ley tiene que formar parte de nuestros corazones, tiene que estar siendo grabada en nuestros corazones para poder llegar a hacer las cosas, no hacerlas, sino que eso salga de manera natural. Si estamos obedeciendo, si estamos guardando de alguna manera externa, no estamos siendo grabados con Mashiach en nuestro interior. La ley no fue dada para que el pueblo de Elohim la guardara o la obedeciera, ¿sí? Me van a escuchar repetir esto muchas y muchas veces. Fue dada para que el pueblo llegase a ser el testimonio de Elohim. No obstante, los hijos de Israel pensaban que el propósito de la ley era obedecerla, ¿no es cierto? Del mismo modo, por ignorar la edificación de Elohim, por ignorar todo su plan, por no mirar a fondo las cosas y dejarlas simple y sencillamente siempre en el plano material, lo cual era bastante normal en la época de Pesach, pero nosotros ahora tendríamos que ya haber pasado a tener una comprensión mayor del plano espiritual que está por detrás de las cosas, ya que vino Mashiach a revelarlo. De manera que deberíamos tener un poco de comprensión, ¿no es cierto? Pero justamente por no tenerla, por ignorar esta edificación de Elohim, muchos creyentes contemporáneos piensan que el Brit Hadashah también le fue dado para que lo obedecieran, que ahora hay otras reglas, ¿no es cierto? 2 mandamientos, que son el resumen de los otros y no un reemplazo. Pero bueno, hay grandes engaños en la cabeza. Hola Andrés, bienvenido. Entonces, la verdad es que el Brit Hadashah no fue escrito para que los creyentes cumplieran sus requisitos, fue dado para hacerlos un reflejo de Elohim. Nosotros deberíamos estar trabajando para convertirnos en eso. Exactamente la misma idea, el mismo objetivo, ¿no es cierto? ¿No? En 2 niveles diferentes de concepto y de crecimiento. Existe una diferencia tremenda entre tratar de guardar la ley de Elohim y llegar a ser reflejos de él. Él es la ley, de manera que ser reflejos de él es reflejar la ley también. La mente de Yahweh es totalmente diferente de la mente del hombre caído, sobre todo, ¿no es cierto? Según nuestro concepto, cuando Elohim dio la ley, esto era señal de que él quería que lo obedeciéramos. Así nomás, ¿no? Me dio una ley y esto quiere decir que quiere que la obedezcamos. Sí quiere que la obedezcamos, pero no de la manera en que nosotros pretendemos. Este es el razonamiento que nosotros hacemos. Y esta no es la intención de Elohim, verdaderamente. Su intención es hacer de nosotros un testimonio de sí mismo. Eso tiene que estar en nuestro interior y en nuestra naturaleza, lo cual requiere un proceso un poquitín diferente, ¿sí? Ser un testimonio de Elohim no solo se relaciona con nuestras acciones, sino también con nuestro ser mismo, con lo que está dentro de nosotros. Yahweh no quería que los hijos de Israel guardaran simplemente sus mandamientos y observaran sus mishpatim. Él quería hacer de ellos columnas que llevaran un testimonio de él mismo al mundo. Como la ley es un testimonio de Elohim, entonces también él deseaba que el pueblo de Israel llegase a ser un testimonio viviente de él. Esa es la forma de mandar a sus hijos, repartirlos por el mundo y que su reino esté sobre la tierra. La ley es un cuadro, es una fotografía que muestra lo que Elohim es como una pintura de lo que él es de su naturaleza. Así como personas vivientes, los hijos de Israel, debemos ser un testimonio viviente de Elohim, siendo esa ley viva, ¿sí? Quisiera recalcar continuamente entonces que la ley no fue dada para que la cumpliésemos ni para que la obedeciéramos. Eso es una cosa externa. Yo obedezco algo cuando no forma parte de mí. Evidentemente, si forma parte de mí, no necesito obedecer nada, sale naturalmente, ¿sí? Cuanto más repitamos esto, grabemos y comprendamos este concepto, más libres vamos a ser para poder empezar a trabajar en convertirnos en esa ley, porque él va a estar
teniendo mayor libertad para grabarla en nuestros corazones. Esa es la verdad. La verdad, además, nos hace libres. Somos libres de guardar la ley y obedecerla, no para desobedecerla y hacer lo que se nos antoja, evidentemente, sino para dejar de esforzarnos, que siempre en nuestra carne, porque si ese esfuerzo es cosa de la carne es la que debe esforzarse por guardar las cosas, ¿sí? Porque eso forma parte del castigo dado después de la caída. El trabajo y el sudor de la frente es para la carne. El ruaj no debe esforzarse nada, debe salir de manera natural. Entonces debemos quedarnos quietos y ver cómo él trabaja. Entonces de manera tenemos que dejar de esforzarnos para tratar de hacer algo que nunca se va a conseguir, y en cambio vamos a disponernos a ser aniquilados y reemplazados. Esto significa que es necesario que yo mengüe para que él crezca. Esta es la manera de llegar a ser un reflejo de Elohim, un testimonio verdadero de él. Si llegamos a hacer este reflejo y testimonio, ciertamente se cumplirá el justo requisito de la ley en nosotros. A través de nosotros y de nuestras obras, no Señor, a través del Mashiach que está creciendo en nosotros. Este concepto es muy agradable generalmente a muchos cristianos y lo repiten, pero de la boca para afuera, sin entender completamente qué es permitirle a él que viva en nosotros, ¿no es cierto? Algunos deben tener alguna idea de tipo de parásito, ¿no es cierto?, que vive allí. Sin embargo, es nuestra arca interior dentro de la cual podemos refugiarnos para escaparnos de nuestra carne corrupta y malvada, ¿sí? Entonces, esto no es un asunto de obedecer a la ley ni de cumplir sus requisitos, es un asunto de que Mashiach sea nuestro sustituto y luego caminar conforme al Ruach mezclado. Esto es lo que nos hace reflejos de Elohim. Él no desea hacer de nosotros observadores de la ley, que quede claro, porque durante siglos solamente ha obtenido eso en grandes cantidades dentro de todo. La intención de Elohim consiste en hacernos columnas que permanezcamos en la tierra como testimonio suyo. Esa es la idea. La forma, la manera de ser columnas. Tenemos la confianza de decir que estamos siendo edificados como una columna de Elohim por medio del deleite de Yahweh, o sea, de cómo lo disfrutamos verdaderamente. Llegamos a ser una columna al comerlo a él como nuestra provisión de vida, beberlo como el agua viviente, todas las cosas que ya hemos estado viendo. De esta manera somos constituidos de él. Uno es lo que come, ¿verdad? Nos mezclamos con él y él llega a ser nuestra naturaleza interior, pero también tenemos que permitir justamente comerlo verdaderamente y que se asimile a nosotros. Esta es la forma de grabar la ley en nuestros corazones, desarrollar la naturaleza de Mashiach en nuestro nuevo hombre. Esta es la edificación de Elohim conforme a la revelación de su palabra. La promulgación de la ley en Shemot 24 se basó en la edificación de Elohim, no en establecer un sistema de leyes como los sistemas humanos, ¿sí? Este mismo principio rige todas las escrituras. Así como los hijos de Israel eran insensatos cuando prometieron obedecer todo lo que Elohim había hablado, ¿sí? También muchos creyentes contemporáneos son insensatos al pensar que pueden obedecer lo que dicen las escrituras. Pueden desearlo de corazón, ciertamente, sobre todo cuando apenas son salvos y se sienten tan agradecidos. Uno tiene un gozo, una paz, una felicidad y desea agradecer de alguna manera. Cuando muchos creyentes leen las escrituras, piensan que deben guardar los mandamientos contenidos en la palabra para agradar a Yahweh. Por ejemplo, en Efesios 5, Shaul exhorta a las esposas a someterse a los esposos y a los maridos a amar a sus esposas. No obstante, ningún marido es verdaderamente capaz de amar a su esposa y ninguna esposa es verdaderamente capaz de someterse a su marido ni a nadie. En toda mi vida jamás he visto un esposo que ame verdaderamente a su esposa, una esposa que se someta genuinamente a su esposo. Nuestro amor anda por ahí y nuestra sumisión ni hablar, ¿no es cierto? Somos carne, esa es la verdad, lo cual no quiere decir que no haya personas que se amen, ciertamente. Por el contrario, en la realidad indica que las esposas son tercas, son rebeldes y los maridos están llenos de amor por sí mismos. Por lo tanto, simplemente no podemos obedecer los mandamientos divinos, no podemos hacerlo en nuestra carne caída. En lugar de intentar obedecer esos mandamientos, deberíamos confesar a la luz de esta revelación bíblica que somos caídos, pecaminosos y corruptos. Tenemos que convencernos y someternos para arrepentimiento y recibir la salvación de Elohim. Entonces, ahí sí, la sangre redentora de Mashiach nos introduce
en Elohim nos infunde de él y podemos llegar a convertirnos en columnas. Estas columnas son lo único que realmente puede llegar a amar a las esposas o someterse a los maridos, sea lo que fuere el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas van a estar verdaderamente andando en el Ruach. En este mensaje hemos visto el concepto fundamental de la edificación de Elohim, ¿no es cierto? Este concepto no es que el pueblo de Yahweh deba obedecer la ley, ya que no fue promulgada por él para que su pueblo la guardara de ninguna manera, sino para que lo conocieran a él y se conocieran a sí mismos también. La ley nos expone, ¿sí? Con el conocimiento correcto de Elohim y de sí mismos se arrepentirían en el paso correcto, deberían arrepentirse y recibir la redención. Mediante la sangre redentora, ahí sí, serían introducidos en la presencia de Elohim para recibir su infusión interna y ser columnas como testimonio viviente y reflejo. Sabemos que no fue así. Ellos se negaron a recibir el fuego, se negaron a verlo de forma directa, ¿no es cierto? Por lo que no pudieron recibir el Ruach en la primera vez, y eso de cualquier manera fue para poder pintar el cuadro, porque no era lo que debía suceder históricamente en ese momento. Vamos a hablar de los holocaustos, sacrificios de paz, que también son mencionados en este capítulo. En el Pasuk 5 dice: y envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. No es difícil en sí entender el significado de estas ofrendas. El holocausto sirve para satisfacer a Elohim, ¿no es cierto? En el holocausto el sacrificio es quemado por completo, ¿sí? Ofrecido entero a Elohim, lo cual quiere decir que es un sacrificio completamente perfecto, ¿sí? Esto significa que él se agrada del sacrificio por completo, ¿sí? Que ese sacrificio puede ser ofrecido en su totalidad, no hay parte que deba ser sacada porque es aceptable completamente. Como el sacrificio representa a quien lo ofrece, porque esa es la idea, ¿no es cierto? El sacrificio es la consagración de la persona a Yahweh en todo su ser. Fuimos creados por Elohim para su satisfacción. No obstante, debido a la caída, el hombre fracasó y no podemos satisfacer a Elohim, ¿no es cierto? Por eso usamos sustitutos. Él estableció este programa de sustitución, ¿no es cierto? Durante un tiempo se utilizaron sustitutos. Finalmente, Mashiach vino como el segundo hombre, satisfizo totalmente a Elohim. Él era el sacrificio perfectamente aceptable. Por lo tanto, él fue el holocausto que satisfizo plenamente a Yahweh, la carne humana perfecta que pudo ser ofrecida ante Yahweh, ¿no es cierto? ¿Por qué la carne humana? Siempre sabemos que no estamos diciendo que fuera un sacrificio humano lo que se está realizando, porque esto fue realizado en el plano espiritual. Y sin embargo, era la carne de un hombre que podía hacer expiación por el resto de la humanidad. Después de que Elohim fue satisfecho por el holocausto, había paz entre Yahweh y el hombre, ¿no es cierto? El holocausto era para Elohim, pero la ofrenda de paz es para el hombre. El primero es para la satisfacción plena de Yahweh, el segundo es para traer shalom al hombre, para asegurarle que ahora ha sido reconciliado con su creador y tiene paz en él, con él. Esta paz proviene del sacrificio de paz, ¿sí? Nuevamente nuestro Yahweh. Cuando el hombre y Elohim disfrutan juntos a Mashiach, porque eso es lo que compartimos cuando estamos en comunión con él, disfrutamos a Mashiach, hay una satisfacción y una paz mutua. Los dos estamos disfrutando al Mashiach, nosotros al Mashiach que él ha provisto para nosotros y que ha sido colocado en nuestro interior, y él disfruta justamente de ese Mashiach que es su hijo amado y que está en nosotros y se está reproduciendo y expandiéndose. Entonces primero Mashiach fue el holocausto ofrecido para satisfacerle, y después el sacrificio de paz para hacer la paz entre el hombre y Elohim. Gracias a esto hoy podemos disfrutarnos mutuamente con el Padre. Primero ofrecemos a Mashiach como nuestro holocausto y después elevamos nuestras ofrendas de paz, o sea, los frutos de nuestro Mashiach creciendo en nuestro interior.
Esa es la forma en la que hoy estos antiguos sacrificios se trasladan a nuestras vidas espirituales, ¿sí? Yahweh puede disfrutarnos en nosotros, en nuestro interior, a través de Mashiach. Y nosotros podemos disfrutar a Yahweh también a través de nuestro Mashiach interior. Él es todo, es el camino que nos religa con el Padre, es el camino de ida, el camino de vuelta, por así decir. Finalmente, Mashiach llega a ser una fiesta, tanto para Elohim como para el hombre, una fiesta conjunta en la cual los dos nos regocijamos plenamente, ¿sí? A fin de que seamos mezclados y recibamos cada día con mayor plenitud de su naturaleza, que es lo que Yahweh quería desde un principio, impartirse en el hombre. Este es el Mashiach que nos redimió, nos aniquiló y que ahora nos está reemplazando interiormente, día a día, creciendo en nuestro nuevo hombre, si es que se lo permitimos ciertamente. ¿Qué es lo que está reemplazando? ¿Nos está clonando? ¿Acaso estamos perdiendo nuestra identidad haciéndonos copias de Mashiach? Por supuesto que no. Está reemplazando la muerte de nuestra carne en el viejo hombre por la vida, su vida en nuestro nuevo hombre verdaderamente. Y en ese nuevo hombre estamos siendo mezclados con él. En ese nuevo hombre estamos comenzando a vivir juntos. Cada uno de nosotros tiene un viejo yo y un nuevo yo. Lo sabemos todos porque se la pasan peleando dentro nuestro, ¿no es cierto? Yahshua se mezcla con nosotros en el nuevo yo, ¿sí? Que todos recibimos cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, en la medida en que disminuye nuestro viejo yo. Esa es la forma en que se mezcla. En la medida en que disminuye nuestro viejo yo. No hay espacio para estar engordando, por así decir, espiritualmente y hacer crecer a los dos de la misma manera. No, uno tiene que disminuir para que el otro crezca. Dejamos de usar las funciones del viejo yo y las reemplazamos por las nuevas en el nuevo hombre. Cuanto más somos reemplazados por Mashiach en nuestra experiencia, más llegamos nosotros mismos a hacer el holocausto y el sacrificio de paz, porque más nos conformamos en nuestro interior a imagen y semejanza de Mashiach. Día tras día, si lo permitimos, Yahshua crece en nuestro interior. Tenemos más Mashiach para ofrendar en el altar de nuestro corazón, satisfacemos a Elohim y disfrutamos de paz con él, mientras celebramos y disfrutamos también a nuestro Mashiach en Ejad con Elohim. Todo esto es maravilloso, ¿no es cierto? No podemos satisfacer a Elohim, tener paz con él, ni disfrutar de Mashiach con él por nuestros propios esfuerzos en obedecer la ley. Repito, Elohim no dio la ley a su pueblo con la intención de que la observaran, y sigue siendo válido hoy también. La actitud de muchos hoy de querer volver atrás a falsas raíces hebreas, porque están cayendo cualquier cosa, solo demuestra que continúan en el mismo vacío interior, porque insisten en mantener su propia ley, o sea, su mente, su esencia, ¿sí? Y colocar la ley de Yahweh fuera de ellos, mientras tratan de guardarlo con su carne, ¿sí? Guardarla desde afuera. La intención de Elohim es que el pueblo sea reemplazado por Mashiach y llegue a ser un reflejo de Yahweh. Y ser reemplazado no significa que Él nos reemplazó para salvarnos y ahora hacemos lo que queremos. Lo repito también, ¿no es cierto? Porque muchos también consideran eso. Ni que no debamos guardar la ley. Obviamente, como tantos aseguran, sin percibir que si desean obedecer los dos mandamientos de Mashiach, deben obedecer todos los mishpatim de Yahweh, porque son lo mismo, son exactamente lo mismo. Uno resume, el otro expande, ¿sí? Pero la esencia de ambos es la misma, Yahweh mismo, ¿sí? De manera que no se puede tirar a la basura uno. Una imagen es un reflejo. Él nos dio la davar, que es Yahshua, como un espejo en el cual observarnos y a cuya imagen asimilarnos cada día. Ese espejo está en nuestro interior, ¿sí? Esta es la edificación de Elohim. Le damos gracias porque en la restauración esto nos está siendo aclarado verdaderamente. Según el concepto natural, el Elohim Todopoderoso, Creador, ¿no es cierto?, nos ha dado la ley para que la obedezcamos. Ese es el concepto de la mayoría de las denominaciones, de un lado o del otro, de una forma u otra, obedeciendo a unos u otros mandamientos. De cualquier manera, todos tienen la idea de que tienen que obedecer su ley de alguna forma para dejarlo feliz, dejarlo contento y que no nos maltrate. Básicamente ese es el pensamiento de la carne. Este concepto religioso está muy propagado entre los creyentes contemporáneos, pero está muy alejado de la edificación de Elohim. La prueba está en las terribles divisiones y en la falta de fruto de todas las congregaciones.
de cualquiera de los dos lados. Ellos continúan intentando satisfacer a Yahweh sin sacrificar su carne. Ellos creen, su carne, en verdad creen, ¿no es cierto? Ellos no se dan mucha cuenta. Nosotros no nos damos mucha cuenta porque somos gobernados por la carne. Ellos creen que pueden engañar a su propio creador haciendo pasar su carne por ruaj, ¿sí? Tratan de disfrazarla. En verdad no le importa mucho, no les importa mucho a ellos engañar o no a Yahweh. Les basta con engañar a la persona, ¿sí? Porque de esa manera la carne puede perpetuar su existencia. Nosotros en la restauración todavía podemos estar también inconscientemente bajo la influencia de este concepto. En cierta medida lo arrastramos y por eso el Ruaj está permanentemente mostrándonos como otra vez en la carne, otra vez en la carne, ¿no es cierto? Fuimos educados dentro de este concepto, por lo que a menudo brota en nuestras mentes, ¿no es cierto? Casi sin querer. Después de escuchar un mensaje podemos orar: Adón, he decidido vivir conforme a este mensaje, por favor ayúdame a llevar a cabo mi decisión, yo quiero cumplir con todas estas cosas. Yo trataré de hacer las cosas en nuestra carne. Escuchamos mensajes que nos amonestan a ser como Él en diferentes aspectos. Y realmente lo deseamos, Pero esta clase de oraciones nos deja ver que todavía estamos bajo la influencia del concepto natural y religioso, en el cual tomamos decisiones de obediencia y decimos, yo quiero hacer. La cuestión no es hacer, la cuestión es ser. Toma mucho tiempo liberarnos de esta influencia, pero cuanto más vigilamos a nuestra carne, más rápidamente vamos dejando de caer en sus engaños. La verdad es que cuando leemos ciertos requisitos bíblicos, nos resulta fácil decidir que queremos cumplirlo, que queremos cumplir ese requisito nosotros mismos, ¿no es cierto? El deseo surge en nosotros, en nuestra carne. ¿Sí? Ella comprende, porque es astuta como una serpiente, que si consiguiera alcanzar ese objetivo, sería declarada justa. ¿Sí? Y así sería si no fuera porque ya ha sido contaminada con la corrupción del pecado en su interior. No hay nada que pueda hacerla justa porque ella debe morir. Así como los hijos de Israel en el monte Sinai, prometemos a Elohim que haremos todo lo que Él dice. No obstante, si somos iluminados por Él, ya no vamos a tratar de hacer lo que Él requiere. Por el contrario, oraremos: Adón, ten misericordia de mí, porque no consigo hacer nada de lo que tú me pides. No permitas que intente cumplir con tu dabar, tu mispartim, porque sé que lo haría en mi carne y esa carne está muerta. Solo puede producir obediencia muerta, nada que tenga vida. Ayúdame a desistir de estos esfuerzos de la carne y hacer crecer a Yahshua en mi interior, que es mi obediencia de vida verdaderamente. Confórmame cada día más a semejanza tuya, ¿no es cierto? Y que pueda dar el fruto de tu ruaj en mí. Esa es la sumisión verdaderamente que tenemos que hacer, y eso es someter la carne al madero. Estamos poniendo la carne sobre el madero. Recuerden que el madero es el altar, lo estamos colocando ahí, estamos diciendo: Abba, sacrifico esta carne porque esta carne no nos sirve y deseo servirte justamente en Mashiach verdaderamente. Él es el sacrificio del holocausto, ¿no es cierto?, que puedo traerte para poder hacer, construir, edificar mi vida a través de ti. Entonces debemos agradecer a Elohim, alabado sea, porque tenemos el madero que nos aniquila y Mashiach que nos reemplaza. ¿Qué más podemos pedir, no es cierto? Y sin embargo insistimos en hacer las cosas en nosotros mismos. Y Él está mezclándose con nosotros en nuestro nuevo hombre. Gloria a Yahweh. Mashiach es nuestro holocausto y nuestro sacrificio de paz, que se nos ha religado con nuestro Padre y que nos hace aptos verdaderamente para acercarnos a Él. Mientras lo experimentamos en nuestro interior y nos asimilamos a Él día a día, Él hace de nosotros, nos va conformando a su imagen y semejanza y nos va convirtiendo en un holocausto viviente, un sacrificio de paz viviente cada día más. Yahweh se agrada de nuestros avances al estar saliendo de la carne, al estar haciendo crecer ese Mashiach en nuestro interior, y nos vamos convirtiendo en esos sacrificios. Eso es un sacrificio. No necesitamos matar a nadie ya. ¿Qué colocamos delante del altar ante Él?
la mejor cosa de nuestra producción, los frutos verdaderamente, y esos frutos tienen que ser a través de Mashiach, evidentemente. Esto no se debe a que obedezcamos la ley, sino que por nuestra experiencia del altar, del sacrificio y del madero que aniquile, que reemplaza, vamos siendo conformados a imagen de Mashiach. Esto es grabarse en nuestro interior literalmente, para que lleguemos a ser el testimonio de Elohim. Si experimentamos a Mashiach y al madero de esta manera, no solamente vamos a tener el altar y los sacrificios, sino también las 12 columnas, ¿sí? Entonces no tratemos de cumplir la ley de Elohim. Mashiach nos ha redimido y ahora Él nos está dando su propia naturaleza. Está haciendo, si lo permitimos, crecer al nuevo hombre en nuestro interior, porque en Él somos nuevas criaturas y todo lo viejo ya no cuenta. Si caminamos conforme al Ruach y permitimos ser conformados a la mente de Mashiach, automáticamente los justos requisitos de la ley serán cumplidos en nosotros, ¿sí? Mashiach no puede desobedecerlos. Si tenemos la mente de Mashiach, no podemos desobedecerlos, Solo la carne es eternamente rebelde y asegura que no debe hacerlo, que no debe cumplir esos requisitos. La sangre, vamos a hablar acerca de la sangre. Shemot 24:6 dice: y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Esta sangre servía para la redención, ¿sí? Somos pecaminosos, caídos y corruptos, pero tenemos la sangre que nos redime y perdona nuestros pecados. Y Brin 9:22 dice: y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En Shemot 24 la sangre le recordaba al pueblo la sangre del Cordero de Pascua, de Pesach, ¿no es cierto? Casi un año después de la promulgación del pacto en el monte Sinai, los hijos de Israel pusieron la sangre del Cordero en los postes de sus casas. Porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de las cabras junto con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. En Ibrín capítulo 9. Moshe dijo esto como indicación de que los hijos de Israel eran pecaminosos y necesitaban la cubierta de sangre. Esa sangre venía de los sacrificios, ¿no es cierto?, los cuales tipifica a Mashiach, sabemos, en esa época. Por lo tanto, Kefalef 1 afirma que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Mashiach. El Tanaj no solo revela el pacto promulgado, sino que también profetiza un nuevo pacto. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En Yirmeyá 31. Y a Jezquiel 36 dice: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Estas profecías indican que Elohim haría otro pacto con su pueblo, ¿sí?, el cual completaría el primer pacto. En Yirmeyá 31:33 Elohim prometió escribir su ley en los corazones de su pueblo. En Yahezkel él prometió cambiar la naturaleza interior de ellos, dándoles un nuevo corazón, regenerándolos completamente al poner un nuevo ruaj y también su ruaj dentro de ese nuevo ruaj, ¿sí? Entonces, que la ley esté escrita en nuestro ser interior significa que somos regenerados, ¿sí?, que recibimos una nueva naturaleza y que el ruaj de Elohim está dentro de nosotros. Como lo indica la promulgación del pacto, el resultado es que somos reemplazados por Mashiach, y si hacemos crecer nuestro Mashiach interior, vamos a vivir espontáneamente en conformidad con los justos requisitos de la ley de Yahweh, ¿sí? En lugar de intentar guardar la ley, vamos a ser un reflejo viviente de la ley. Ya vemos que el pueblo de Elohim tenía que ser entonces redimido, aniquilado y sustituido para poder llegar a ser este testimonio, ¿no? Entonces, según Yahezkel, esto proviene de un cambio interior profundo, no de estar obedeciendo externamente la ley. ¿Para qué Yahweh iba a prometer que iba a hacer este cambio si la gente iba a tratar de seguir haciendo las cosas de la misma manera y por sus fuerzas?
no sirve absolutamente de nada. ¿Sí? El Berija ya revela también que nosotros, los creyentes de Mashiach, tenemos una nueva naturaleza. Fuimos regenerados. ¿Para qué? Para recibir un nuevo Ruach, y el Ruach divino, Elohim mismo, mora en nosotros. Es el cumplimiento de esas cosas verdaderamente. Insistir en guardar externamente la ley es pisotear todo esto que Yahweh ha dicho que haría y hizo verdaderamente. Todo esto es posible justamente porque tenemos la sangre preciosa de Mashiach que lava todo de nuestros, que nos lava de todos nuestros pecados y permite que esto sea, Él sea nuestro sustituto. Por un lado, la sangre indica que una parte es pecaminosa en este pacto que se está realizando, ¿no es cierto? Una parte es pecaminosa y la otra está dispuesta a perdonar. Esto es lo que indica la sangre acá siendo aplicada. En el pasuk 6 del capítulo 24 de Shemot dice que Moshe roció la mitad de la sangre sobre el altar. Según Hebreo 9, Moshe dice, roció el mismo libro del pacto y también a todo el pueblo. ¿Por qué Moshe debía rociar el libro? ¿Sí? El libro de la ley estaba limpio, digamos, ¿no es cierto? Pero cuando fue llegado al pueblo, se contaminó. Automáticamente, todo lo que nosotros tocamos, lo contaminamos absolutamente. Hola Javier, bienvenido. Se contamina automáticamente. No nos damos cuenta realmente de lo contaminados e impuros que somos y lo contagioso que es el mal que está en nuestro interior. Todo lo que tocamos se hace inmediatamente impuro. Esta fue la razón por la cual el libro de la ley necesitaba también ser rociado con la sangre. La gente, como ya dijimos, fue insensata, ¿no es cierto?, a comprometerse en hacer todo lo que Elohim exigía. No obstante, Moshe no era tan insensato, ¿sí? Él no prestó atención a la promesa de los hijos de Israel. Por el contrario, él roció la sangre sobre todos ellos, como Yahweh le había indicado. No creamos que Moshe tomó sus propias decisiones, ¿sí? Porque esto lo colocaría como el inventor de una religión, que es lo que muchos pretenden. Todo debía hacerlo conforme a las instrucciones recibidas. Y Yahshua sabía que el pueblo necesitaba ser lavado con la sangre, por lo tanto, los roció, ¿no es cierto? Él se ofreció luego para hacer esa misma sangre. La sangre rociada indica que una de las partes está en pecado y necesita ese perdón, necesita esa redención. La otra parte no fue rociada, ¿sí? Al contrario, en su momento de esa parte vendría la verdadera sangre, ¿no es cierto? Esto indica que también Elohim estaba dispuesto a perdonar esas transgresiones. Y Brin 8 revela la disposición de Elohim para perdonar a su pueblo. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Yahweh estaba perfectamente dispuesto a perdonar. En segundo lugar, tenemos también que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿no es cierto? Como dice, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre entonces fue derramada en este capítulo de Shemot por la necesidad de perdonar los pecados del pueblo para que pudieran ingresar en el pacto. El hecho mismo de que la carne se menciona indica que los hijos de Israel necesitaban ese perdón y que Elohim estaba dispuesto a perdonarlo. De esta manera que fue aplicada verdaderamente sobre la sangre, sobre el pueblo, perdón. En tercer lugar, la sangre perdona el pecado y lleva a los pecadores a algo mejor. La sangre que perdona estos pecados, la sangre perdona todos los pecados, llevó a los pecadores, a los hijos de Israel, a una mejor condición que la que estaba, ¿sí? Todavía no era la última, todavía no era la ideal, pero era una ya mejor condición. Sabemos esto por el hecho de que después de que el pueblo de Elohim fracasó en guardar la ley casi enseguida, ¿no es cierto?, él vino e hizo otro pacto con ellos. En primer lugar, entonces, en el nuevo pacto, él prometió darles ese corazón nuevo, daré el corazón nuevo, pondré un ruaj nuevo, dice, ¿no es cierto?, como acabamos de leer. El hecho de que iba a darles un corazón nuevo significaba que él cambiaría su naturaleza. No me voy a cansar de estar repitiendo estas cosas hasta que se graben bien a fondo en nosotros. Él no iba a hacer un trasplante, ¿sí?, dentro de la vieja carne. Eso sí que quede claro, no vino a hacer un trasplante de corazón a la vieja carne. Necesitábamos primero recibir un nuevo hombre con ese nuevo corazón, ¿sí?, en el cual la ley, esa ley, la misma de siempre, no otra nueva, no ninguna otra cosa, la misma ley, sí, sería grabada. De esa manera hubo que esperar
hasta que Mashiach viniera, se convirtiera el Ruach, ¿no es cierto?, cumpliera todas las partes que debían ser cumplidas en su tiempo para poder dar acceso y comienzo a la segunda parte de este plan, ¿no es cierto? Sin ese nuevo hombre no había forma de que la gente recibiera ese corazón nuevo, ese Ruach nuevo. Por eso al recibir el nuevo hombre recibimos las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces cuando creemos recibimos el nuevo hombre con la vida de Mashiach, pero la mayoría se niega de plano a permitir que esa ley sea grabada en ellos. Hay una rebelión tan grande en nosotros que se manifiesta de todas formas. A pesar de que han comprendido y han aceptado a Mashiach como la salvación y todo lo demás, la mayoría del cristianismo ha dicho no, la ley no. La ley a la basura, ¿sí? Esto es porque continúan viviendo en la carne de su viejo hombre, ¿sí? Y no han siquiera abierto el regalo recibido. Él nos da un regalo, necesitamos abrirlo completamente, ¿sí? Su nuevo hombre todavía está envuelto y guardado dentro de la caja. Al pie del monte Sinai, los hijos de Israel le hablaron a Moshe con insensatez, ¿no es cierto? Hoy los creyentes siguen haciendo exactamente lo mismo, cuando no permiten que esa ley sea grabada en sus nuevos corazones. Toma, acá tenés en tu nuevo hombre con su nuevo corazón, bueno, lo dejo acá en la estantería, no lo voy a usar, ¿sí? Yahweh no quiere que su pueblo hable de manera desobediente, no quiere que se nieguen, ¿sí? Su intención consiste en cambiar verdaderamente el corazón de sus hijos. Entonces también prometió dar un Ruach nuevo, y este es otro punto, bendito sea Él que nos ha dado, porque sin ese Ruach tampoco tendríamos forma de estar en conexión con Él, ¿sí? Siempre pensé, como enseña el cristianismo, ¿no es cierto?, que esto significaba regenerarnos y reconstituirnos. Sin embargo, en realidad está hablando de un nuevo Ruach. Nuestro viejo Ruach pertenece a nuestro viejo hombre. Sí, este viejo hombre tiene un cuerpo, un alma y un Ruach muerto para Yahweh, pero no para Hasatán, como ya hemos estudiado en otras partes. Yahweh nos da un nuevo Ruach en nuestro nuevo hombre, porque Él no comparte nada con la muerte, de manera que están separados, ¿sí? En este nuevo hombre nosotros recibimos un nuevo Ruach y un nuevo corazón, que es uno de carne, como Él dice, un corazón, en el cual se pueden grabar las cosas, no un corazón de piedras. Y a través de este nuevo Ruach que Él nos da, podemos tener conexión con Yahweh para nuestra santificación constante. Nuestra alma debe ir siendo purificada y mezclada con Él en este Ruach ahora, ¿sí? Finalmente el viejo cuerpo morirá y en resurrección recibiremos nuevo cuerpo para contener nuestro nuevo hombre, ¿sí? Ya mezclado con nuestra alma, que es nuestra identidad personal, verdaderamente. Todo en ese momento será hecho nuevo como Yahweh ha prometido. Entonces no debemos resistirnos a las nuevas revelaciones que el Ruach va haciendo. Tenemos que comprender que es lo que Él ha estado haciendo por miles de años, verdaderamente, a través de todas las generaciones, ¿sí? Revelando su plan de a poco a las sucesivas generaciones, profundizando la comprensión de las cosas. No podemos decir no, porque hace 2000 años se hacía así. Hace 2000 años era otro momento dentro del plan de Yahweh. No podemos decir el plan de Yahweh es siempre estático y es el mismo. Estamos viendo su crecimiento a lo largo de las escrituras, de manera que si lo negamos, estamos llamándolo de mentiroso. Debemos ser como los bereanos que comprobamos todas las cosas, ¿sí? Porque el Ruach es un fluir, no es una cosa estática que podamos encajonar, sentarlo ahí y hacerlo quedar quieto. Y caminar las escrituras es justamente esto, fluir en nuestro Ruach, en el Ruach, ¿sí? Así en su luz veremos su luz. El Ruach de Elohim dice que Él pondrá su Ruach dentro de nosotros también. Esa es otra de las promesas que hemos leído. El hecho de que Elohim ponga su Ruach dentro de su pueblo significa que Él se deposita en nuestro interior. Sí, sin embargo, como acabamos de comprender, eso no podría suceder sin antes recibir el nuevo hombre, sí, con ese nuevo Ruach no contaminado. Muchos creyentes no entienden la diferencia que existe entre un corazón nuevo, un Ruach nuevo y el Ruach de Elohim. Se hacen bastante lío, ¿no es cierto? Estas revelaciones han sido mostradas para la comprensión, porque estaban ahí,
estaban siempre ahí, estaba todo escrito y nada hay de nuevo, estaban ahí, pero la comprensión es lo que el Rúa siempre está manifestando en la revelación. Abre los ojos de diferentes hermanos en diferentes momentos del mundo y va mostrando esas cosas para el crecimiento del cuerpo como un todo, ¿sí? Y entonces de esta manera el Rúa va mostrando paulatinamente a los creyentes fieles a lo largo de todos los siglos todas estas cosas que tienen que ser definidas en cada época y va aclarándolas cada vez más, ¿no es cierto? Un corazón nuevo, un Ruach nuevo y el Ruach de Elohim pueden ser nuestros porque la sangre entonces también fue derramada por el perdón de los pecados. Todas estas cosas siempre dependen de la sangre. Tenemos también la ley interior de vida, ¿no es cierto? Que dice, esta es la alianza que haré con la casa de Israel, pondré mi Torah en su interior, la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, plenamente, verdaderamente es lo que está queriendo decir Yahweh. Entonces él promete poner su ley dentro de nuestro ser, nuestro nuevo hombre, evidentemente, y escribirla sobre nuestros nuevos corazones. Esto se menciona también en Ibrim 8. La ley inscrita en nuestro ser interior no es la ley exterior, ¿sí?, sino la ley interior de vida. Entonces no necesitamos obedecerla. Esas son las reglas, por así decir, que el Creador ha puesto dentro de cada cuerpo para que el cuerpo funcione de la manera que tiene que funcionar. El cuerpo no tiene una ley externa que le dice deberás respirar, deberás masticar tus alimentos, estómago, deberás procesar los alimentos. No es así. Simple y sencillamente cada parte de nuestro cuerpo funciona como debe funcionar, porque esa ley es absolutamente interna y no necesita ninguna de las partes de nuestro cuerpo obedecer a nada externamente, ¿sí? Entonces eso es importante también. La capacidad de vida para conocer a Elohim, por tener justamente un Ruach nuevo, un corazón nuevo y el Ruach de Elohim en nuestro interior trabajando y la ley de vida siendo grabada en nuestro interior, tenemos la capacidad de vida para conocer a Yahweh y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh en Yirmeyá 31:34. Este pasuk está citado en Ibrim 8:11. Por tener la capacidad interior de vida a fin de conocer a Elohim, no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿verdad? En este tiempo intermedio que aún no hemos llegado a la plenitud, si el Ruach nos está enseñando, no los hombres, para eso no fue dado el Ruach, ¿sí? Porque está grabando su mishpat en nuestros corazones si es que permitimos, y siempre voy a poner esa salvedad, porque muchas veces no le permitimos grabar nada en nuestro interior. Yahweh mismo ha entrado en nosotros como el Ruach para impartir su vida y naturaleza en nosotros. La vida de Elohim, su naturaleza ha llegado a ser la ley interior de vida en nosotros y un elemento orgánico que nos regula espontáneamente. No necesitamos obedecer, sino que está allí adentro para que no sea obra nuestra, es obra del Padre verdaderamente, ¿sí? Las promesas entonces de Yahjezel y Yirmeyá todavía no han sido cumplidas en los hijos de Israel, no ha sido todo cumplido a cabalidad, ya lo sabemos, falta todavía. Se cumplirán sobre todo en los hijos de Israel solamente después del regreso de Yahshua. Cuando digo los hijos de Israel me refiero a todos los que practiquen el judaísmo o lo que sea, ¿no es cierto? Pero que no lo tomen a Mashiach como su Salvador y Redentor. Los hijos de Israel todavía están involucrados con el judaísmo, que es una religión que ellos mismos inventaron y por la cual, gracias a la cual rechazaron a Yahshua cuando vino y ellos mismos fueron rechazados, ¿sí? Y no han recibido todavía un corazón nuevo, un Ruach nuevo, el Ruach de Elohim y la ley interior de vida, porque no han recibido a Mashiach. No se puede recibir ninguna de las otras cosas mientras no reciban a Mashiach. No poseen la capacidad de vida que da a conocer, que les podría dar a conocer a Elohim. Es imprescindible entender esto porque por su ignorancia muchos han caído de la gracia, ¿sí? Y han rechazado a Yahshua como Salvador. Y eso es, no hay vuelta atrás en esas cosas. O sea, Mashiach es la salida, ¿no es cierto? Sin él no se puede lograr nada. Pero un día, en el tiempo profetizado por Zeharia, ellos se van a arrepentir verdaderamente y tal. Entonces la promesa se va a cumplir porque Elohim lo regenerará
también a ellos, y también lo hará con muchos otros más. Pondrá un corazón nuevo y ruaj, y muchos gentiles que todavía no creen, ¿no es cierto? Va a colocar su ruaj dentro de todos, impartirá la ley de vidas. Y agradezco que ya hayamos recibido estas cosas, que nos haya dado la gracia, su gracia de recibirlas ya antes, no tener que esperar a momentos más críticos. Entonces hagamos producir los talentos, no sea cosa que a su regreso nos lance a las tinieblas de afuera por habernos negado a ser productivos y obedientes. La sangre para la expiación lleva también a los redimidos al lugar santísimo. Incluso en el Tanaj, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre redentora derramada en el altar. Esa era la forma en la cual podía él entrar, si no, no podía entrar. Aarón fue el primero en entrar en el lugar santísimo de esta manera, en contemplar la gloria de Elohim y en estar bajo su infusión. Vayikra 16, Levítico, ¿no es cierto?, muestra que la sangre derramada en el altar le permitía al sumo sacerdote entrar también en el lugar santísimo. El paso 14 dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Primero se sacrificaba el animal en el altar, después la sangre era introducida en el lugar santísimo por el sumo sacerdote, solamente él podía llevarla, ¿no es cierto? Y después el pasuk 15 continúa: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto permitió al sumo sacerdote permanecer en presencia de Elohim y recibir esa infusión de la gloria de Yahweh. Esto es tener verdaderamente el deleite de Elohim sobre la base de la sangre, ¿sí?, derramada en el altar y que es llevada al lugar santísimo. Nosotros hacemos eso sin tener que matar a ningún animal, evidentemente, cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, con toda confianza, porque vamos sobre la base de la sangre derramada de Yeshua HaMashiach, ¿sí? La sangre entonces no solamente redimió al pueblo de Elohim, sino que los introdujo en el deleite de Yahweh. Esto es importante. David habla de este deleite en el Mismor 24. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. ¿Cómo podemos entrar en la casa de Elohim y contemplar la belleza de su semblante? Esto es posible por la sangre que redime y que limpia, solamente a través de eso, porque solamente de esa manera el sumo sacerdote tenía acceso. Entonces, basándonos únicamente basándonos en la sangre derramada del sacrificio, podemos contemplar la belleza de Elohim en su templo. Eso es lo que estaba profetizando David. La sangre de Mashiach para el nuevo pacto, vamos a mencionar ahora. La sangre de los sacrificios del Tanaj sabemos que tipifica justamente a la sangre de Mashiach. Entonces la sangre de Mashiach es la sangre del nuevo pacto, que continúa por aquel primer pacto que ha sido terminado. Esta sangre ha hecho muchas maravillas en beneficio nuestro, vamos a mencionarlas. Redime a los creyentes, ¿no es cierto? Sabemos que la sangre nos ha redimido, como afirma Kefa Aleph en capítulo 1, por ejemplo. Lleva a los creyentes, nos conduce al árbol de la vida. Después de la caída del hombre, el árbol de la vida, el camino, fue cerrado, ¿no es cierto? Bereshit 3:24 afirma que Elohim colocó al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y Hitgalut dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto se refiere al deleite de Mashiach en la eternidad, ¿no es cierto? Justamente. Pero podemos participar de ese deleite hoy, ya podemos comenzar a participar, ¿no? Aunque no sea en la plenitud que vamos a tener en la eternidad, ya podemos tener una participación de eso, y por eso Él nos ha dado la gracia de otorgarnos estas primicias a todos, ¿no es cierto? Nos ha dado la gracia de tener la garantía de Ruach en nosotros, que nos permite justamente clamar al nombre de Abba, clamar por nuestra filiación y hacer
acercarnos a él, buscarlo verdaderamente y permitir que este Mashiach interior vaya siendo desarrollado. Entonces esto se refiere, ¿no es cierto?, a este deleite de Mashiach en plenitud. Necesitamos deleitarnos, disfrutar de él en nuestro interior junto con Yahweh, como ya lo hemos mencionado, para poder estar en su presencia. También lleva a los creyentes a las aguas de vida. La sangre de Mashiach también nos lleva a este disfrute. En Yahanan 7, Yahshua dijo que todos aquellos que tienen sed pueden venir a él y beber, ¿no es cierto? Finalmente, de nuestro ser interior dice que fluirán ríos de agua viva. Todos hemos experimentado el beber del agua de vida por medio de la gracia de la sangre de Mashiach, sin haber participado primero de la sangre, o sea, sin haber aceptado el sacrificio y ser cubiertos, no podemos llegar a disfrutar del agua de vida, ¿sí? Así que día tras día, debido a su sangre, podemos comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida. Según Gilgalú 7 dice, los que han lavado sus escrituras serán guiados por el Cordero a ríos de agua de vida. Esto indica que por la eternidad disfrutaremos del agua de vida justamente por medio de la sangre de Mashiach, que ya nos habrá liberado por completo en ese momento. También nos introduce a todos los creyentes en el lugar santísimo, así como introducía antes al sacerdote. Ibrín 10 dice, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua, entrada que él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne. Esta palabra es el cumplimiento justamente de Vayikra, ¿no es cierto? En Vayikra 16 tenemos la tipología, pero en Ibrín 10 tenemos la realidad, es decir, el cumplimiento de esa tipología. En Ibrín 10, 19, 20 vemos que la sangre de Yahshua nos abre el camino para entrar al lugar santísimo. De esa manera nos está verdaderamente convirtiendo de a poco en sumos sacerdotes, que es lo que ha sido prometido. También permite a los creyentes servir al Elohim viviente, ¿no es cierto? Ibrín 9 dice, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Elohim, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Elohim vivo. Entonces somos capacitados para este servicio. Mashiach, mediante su sangre, nos permite ser servidores correctos, ¿no es cierto?, de Elohim vivo. No podríamos servirlo si estuviéramos todavía en muerte. Gracias a la sangre de Mashiach hemos pasado de muerte para vida. También introduce a los creyentes en el templo de Elohim para disfrutar de él por toda la eternidad. Finalmente, entonces, nos introduce en este templo, y los que son introducidos en el templo de Elohim por medio del lavamiento de la sangre están descritos en Gilgalú. Dice, por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Este es el deleite eterno de Elohim en su templo, ¿sí?, que es hecho posible nuevamente por la sangre de Mashiach, la sangre del nuevo pacto. Es muy triste ver que muchos creyentes prestan poca o ninguna atención a la sangre del pacto. Si en principio los creyentes se parecen a los hijos de Israel al pie del monte Sinai, le prometen a Elohim que obedecerán y que intentarán guardar su ley, pero ignoran por completo la edificación de Elohim, la sangre del pacto. Enseguida, en 5 minutos, están atrás de algún becerro de oro. La sangre de Mashiach no solo nos lava, sino que nos limpia de nuestros pecados. Es la sangre del pacto que nos introduce en Elohim, ¿sí?, en la vida y en la naturaleza divina, en la ley interior de vida, en la capacidad de vida de conocer a Elohim, y en la infusión, en la transfusión, ¿no es cierto?, de Elohim en nuestro interior. Tanto ahora como en la eternidad vamos a disfrutar de este deleite, ¿sí? Esta es la función de la sangre del pacto. Ahora viene el Elohim de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Adón Yahshua, el gran pastor de las ovejas, en virtud de que de la sangre del pacto eterno. Dice Ibrín y continúa. Este pasuk indica que Elohim levantó a Mashiach de los muertos. ¿Por medio de qué? De la sangre del pacto eterno. Esa fue justamente lo que Mashiach entregó, y por medio de lo cual fue resucitado. Todo lo que Elohim ha ordenado se ha convertido en pacto para ser nuestra porción, gracias al sacrificio de Mashiach, ¿sí? Es sumamente difícil
Que la mente natural entienda que por medio de la sangre del pacto Elohim llega a ser nuestra porción. Afirmar que Elohim derramó su sangre por nuestros pecados no es tan difícil para la mente humana. Si hasta cierto punto comprendemos esto, entendemos que somos pecaminosos, que necesitamos que algo limpie nuestros pecados. Sin embargo, pensar que la sangre nos ha abierto el camino para venir a Elohim está un poco más allá de la comprensión básica de la mente de la carne. En Corintiyim Aleph, en el capítulo 2, Shaul afirma que Elohim ha preparado para aquellos que le aman cosas que el ojo no ha visto, el oído no ha oído y que no han entrado en el corazón del hombre. ¿Quién podría imaginar que un pecador podría entrar en Elohim? ¿No es cierto? Todas estas cosas son verdaderamente sorpresivas, ¿sí? Cuando el pacto fue promulgado en Shemot 24, entonces la sangre fue usada para rociar al pueblo. Esto indica que el pueblo debía olvidarse de tratar de guardar la ley y entender que la intención de Elohim consistía en transformarlos, en hacer de ellos columnas, y al introducirlos en sí mismo, entrar él dentro de ellos, al realizar ese intercambio espiritual, ¿sí? Según Jeremías 31, él iba a colocar su ley, la cual representa su vida y naturaleza propia dentro de su pueblo. Cada clase de vida funciona según la ley de su naturaleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, un manzano produce manzana. Es inútil que pedirle que produzca bananas o peras, no lo hará. Y también es completamente insensato dar una ley al manzano para impedirle que dé bananas. Lo necesitas, ¿no es cierto? Esa ley tiene que estar, está en su interior. El banano se va a comportar como banano, a menos que venga algún genético, ¿no es cierto?, de este sistema para tratar de modificar su ADN. Entonces, al prometer hacer un nuevo pacto con su pueblo y escribir esta ley en nuestros corazones, él parecía estar diciendo para todos, la comprensión de todos, le di una ley exterior que les muestra quién soy yo y qué soy yo, para que ustedes lo vean. No obstante, no entendieron mi intención. Si ustedes pensaron que les di la ley para que la guardaran, pero no pueden hacerlo a menos que yo entre en ustedes y llegue a ser su vida y su naturaleza. Entonces llevarán espontáneamente una vida que corresponda con mi ley. Pero ustedes me echaron de su interior desde el primer día. Es más, ni siquiera llegué a estar en su interior porque sus padres eligieron otro árbol. Entonces ahí está el problema, de dónde proviene nuestra naturaleza natural, ¿sí? Esa es la razón, ¿no es cierto?, también por la cual Shaul declara en Romaniyim 8:4 que los justos requisitos de la ley son cumplidos no por los que intentan guardar la ley, sino por aquellos que caminan conforme al Ruach. El Ruach por el cual caminamos no está en los cielos, sino que es el Ruach mezclado, el Ruach divino mezclado con nuestro Ruach humano regenerado. Este Ruach es ahora nuestra vida interior. Según Jeremías y Yehezkel, entonces él prometió esta impartición de la ley, ¿sí? Todas estas cosas. Como resultado, hoy nosotros tenemos la ley interior, que es Elohim mismo, que produce en nosotros no solamente lo que él exige, sino también de lo que es él, lo que él es en sí mismo. Mucho más que hacer, produce en nosotros ese ser. Es por eso que Yahshua dijo a sus discípulos, así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo podía haber dicho eso cuando es imposible para la carne caída ser perfecta? ¿No es cierto? Cuando la vida divina dentro de nosotros crezca hasta la perfección, en su momento de plenitud, vamos a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Esa es la idea de Yahweh, ese es su trabajo y Él lo hará. Entonces, observemos que Elohim no nos exhorta a observar los requisitos, Él nos pide ser perfectos como el Padre es perfecto. No hagan estas cosas, cumplan la ley, pórtense bien, ni ninguna de esas cosas. La sangre del pacto no tiene aquí en el pacto como fin principal el perdón, y eso sucedió antes de el pacto, sino que Elohim sea nuestra porción. Ese es el objetivo verdaderamente. Yahweh nos ha predestinado para que lo disfrutemos a Él. Este deleite se ha hecho pacto para nosotros, ¿sí? ¿Quién promulgó este pacto? Fue promulgado por la sangre de Yahshua HaMashiach,
gloria a Él, la sangre que nos introduce en todas estas bendiciones. Según Matías 26, Yeshua tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Según Lucas 22 dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, por ustedes se derrama. En Corintiyim Aleph 10, ¿no es cierto? Shaul se refiere a la copa como la copa de bendición, que es la bendición que se derrama, ¿no es cierto? Es el pacto promulgado por la sangre. La sangre del nuevo pacto es la sangre que promulgó verdaderamente el pacto de bendición. El pacto es la copa y también la bendición como nuestra porción. Y esta porción es Elohim mismo para nuestro deleite. Agradezcamos por todas estas cosas que Él nos ha dado y ha proporcionado todo para nosotros. Entonces la sangre es mencionada en Shemot 12, en Shemot 24 y en Vayikra, en el capítulo 16. En estos capítulos tenemos la sangre del Cordero de Pesach, ¿sí? Para nuestra redención, la sangre de los sacrificios para la promulgación de la ley y la sangre de la propiciación por la cual el hombre podía entrar en el lugar santísimo, ¿sí? Tomar contacto con Él y ser uno con Él. En el Berija ya vemos que Yeshua derramó su sangre en el madero, ¿sí? Esto es tipificado por la sangre del Cordero Pascual en Shemot 12. Con la sangre derramada en el madero, Elohim promulgó el nuevo pacto, y esto es tipificado por la sangre de Shemot 24 que estamos viendo. Finalmente, la sangre de Mashiach nos introduce en la plenitud de Elohim como nuestro deleite eterno, y este aspecto de la sangre, ¿no es cierto?, es tipificado justamente por la sangre de Vayikra 16, que permite que el sumo sacerdote entre en el lugar santísimo. Es decir, que esta sangre cumple con todos estos requisitos que están tipificados en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, para que nosotros veamos y nos maravillemos del cumplimiento de todas estas cosas. Entonces, en Hitgalut 7, los que han lavado sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero están delante del trono de Elohim en su templo y son llevados a los ríos de agua de vida. Además, en el 22 declara: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, ¿no es cierto?, para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces aquí vemos que mediante el lavamiento de la sangre tenemos el derecho de ir al árbol de la vida y de entrar en la ciudad, la nueva Jerusalén, que es la consumación de la novia. El árbol de la vida y la ciudad son los aspectos finales de Elohim como nuestra porción, ya en un disfrute pleno y perfecto. Si miramos las escrituras, entonces en su conjunto vamos a ver que la sangre del pacto nos introduce en el pleno deleite de Elohim como nuestra porción ahora y para siempre. Bueno, habiendo terminado ahora, quedo a disposición de ustedes para preguntas, comentarios. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, nos despedimos hasta mañana, que tenemos la siguiente charla. Shalom a todos, hermanos. Abba los bendiga.